11ª Feria Agropecuaria Gastronómica y segundo Festival de Ovinos Criollos, Comunidad Cucuchiray Mayumbamba 2025, a realizarse este sábado 24 de mayo, donde habrá juzgamiento de toros engordados, criollos, brown swiss y flavy. Además, podrás disfrutar del Festival de la Guapia y de la rica fresa mayumbambina. Tradición, sabor y alegría, todo en un solo lugar. ¡No faltes! Invita la Comisión Organizadora de Mayumbamba. Auspicia Municipalidad Provincial de Paruro. Mientras que pican hay calma, permanece